Anna, quedas fuera del proyecto de pruebas de carga. Kyle se siente más cómodo empujando los límites que tú. Stephanie Winter se rió al decirlo, de pie en la entrada de mi cubículo, con los brazos cruzados. Necesitamos a alguien agresivo para la demo de este cliente. Levanté la vista de mi terminal, donde estaba revisando las especificaciones de infraestructura del mismo sistema del que me estaba apartando. Entendido, dije. Nada más. Se dio la vuelta y se marchó, ya hablando por teléfono sobre reservas para comer. Me llamo Anna Rodés. Tengo 41 años. Llevo 17 años en TechPerfect Technologies, los últimos 9 como arquitecta senior de sistemas. No escribo el código más llamativo. No doy las presentaciones más carismáticas. Lo que sí hago es construir sistemas que no se rompen, documentarlo todo y entender cada cláusula y cada contrato y documento de política que esta empresa ha emitido jamás. Stephanie había sido contratada como directora de ingeniería 8 meses antes. Venía de una startup que fue adquirida, hablaba constantemente de moverse rápido y romper cosas, y parecía creer que el volumen y la confianza sustituyen a saber realmente cómo funcionan los sistemas distribuidos bajo estrés. Abrí mi cliente de correo y empecé a redactar. La oficina a mi alrededor seguía su ritmo habitual. Desarrolladores agrupados junto a pizarras blancas, esbozando diseños de APIs. Jefes de proyecto pasando deprisa con impresiones de diagramas de Gantt. La máquina de café de la sala de descanso siseaba y burbujeaba. Todo el mundo estaba ocupado construyendo cosas, lanzando funciones, asistiendo a reuniones diarias. Yo estaba ocupada construyendo otra cosa. Seguro. 3 años antes, me habían llamado a una sala de reuniones el vicepresidente de ingeniería, Harold Fletcher. La empresa acababa de sobrevivir a una caída catastrófica causada por pruebas de carga inadecuadas antes del lanzamiento de un producto. Fletcher fue directo. Necesitamos salvaguardas. Tú entiendes los sistemas mejor que nadie. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Ayúdame a construir algo que evite que esto vuelva a pasar. Durante los 6 meses siguientes, trabajé con Harold y con el departamento legal para crear un marco. Integramos requisitos de revisión técnica en los protocolos de proyecto. Establecimos estándares de documentación. Creamos un sistema de autoridad escalonado en el que ciertos ingenieros, según su experiencia y conocimiento del dominio, tenían poder de veto sobre despliegues y pruebas de estrés que pudieran afectar a infraestructura de cara al cliente. El marco no era llamativo. Ni siquiera se anunció en reuniones generales. Era simplemente política enterrada en documentación operativa y contratos laborales. La mayoría de la gente nunca lo leyó. Yo sí. Siempre lo leo todo. Cuando Harold se jubiló y Stephanie tomó el mando, pasó sus primeras semanas rediseñando la distribución de la oficina e implantando nuevas estructuras de reuniones. Nunca se molestó en revisar la documentación de gobernanza técnica. Hizo una reunión general en la que habló de empoderar a los equipos para moverse a velocidad de startup y eliminar cuellos de botella heredados. Yo me senté en la última fila y tomé notas. Observé cómo traía a Kyle, alguien con quien había trabajado en su empresa anterior. Era talentoso, pero imprudente. Optimizaba para la velocidad y el espectáculo. Una vez había tirado un entorno de preproducción durante 6 horas porque no creía en los despliegues graduales. Stephanie lo llamaba experimentación audaz. Yo lo llamaba una responsabilidad legal. El proyecto actual era una demostración para Hussein Industries, una empresa logística Fortune 500 que estaba considerando una migración importante de plataforma a nuestra infraestructura. El contrato especificaba que nuestros sistemas debían soportar una carga sostenida del 150% de su tráfico máximo proyectado sin degradación. Si no demostraríamos esa capacidad, deberíamos pagar $200.000 en penalizaciones por hitos y probablemente perder el contrato por completo. El valor total del contrato era de $8 millones durante 3 años. Perderlo desencadenaría despidos. Había visto las presentaciones presupuestarias de la dirección. Esto no era solo otro acuerdo.
Era el ancla de ingresos del próximo año fiscal. Yo diseñé la arquitectura exactamente para este requisito. Pasé 4 meses trabajando con su equipo técnico para entender sus patrones de tráfico, sus características de picos de carga, sus requisitos de conmutación por error. Especifiqué el enfoque de fragmentación de bases de datos, las capas de caché, los cortacircuitos. Documenté los parámetros de prueba seguros en una especificación técnica de 40 páginas que incluía guías detalladas para cada escenario de fallo que podía anticipar. Y ahora Stephanie había asignado a otra persona para estresar mi trabajo. Volví a mi borrador de correo. El asunto decía solicitud de revisión de pruebas de carga infraestructura House Industries. El cuerpo era simple. Referencié la sección del manual de estándares técnicos. Señalé mi estatus como revisora designada. Solicité que todos los parámetros de prueba me fueran enviados para aprobación antes de su ejecución, según la política. Copié a Harold Fletcher, que aún trabajaba como consultor a tiempo parcial, y a Caroline Hughes, la vicepresidenta legal. Lo envié a las 3:47 de la tarde de un martes. Stephanie respondió en menos de 20 minutos. Anna, aprecio la diligencia, pero vamos justos de tiempo. Kyle tiene esto controlado. No ralentizamos las cosas con burocracia. Respondí con una sola línea. La política no es opcional. Ver secciones adjuntas del manual de estándares técnicos y mi anexo contractual. Incluí capturas de ambos documentos con los pasajes relevantes resaltados en amarillo. No respondió. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba consultando con sus propios contactos para averiguar si yo estaba faroleando o si esos documentos realmente significaban lo que decían. Probablemente estaba llamando a recursos humanos, preguntando si las cláusulas de un contrato laboral podían realmente dar a una ingeniera individual poder de veto sobre decisiones de proyecto. Estaba aprendiendo que a veces la persona callada en la esquina tiene más poder estructural que quien ostenta el título impresionante. Esa noche recibí un mensaje de Caroline Hughes. Anna, he revisado la documentación que citaste. Tienes razón sobre el requisito de revisión. He informado a Stephanie. Dime si necesitas algo más. Breve, profesional, definitivo. Caroline no desperdiciaba palabras. Tampoco apreciaba que se ignoraran políticas documentadas de la empresa, especialmente políticas creadas para prevenir exposición legal. Al día siguiente no supe nada de Stephanie. Según el canal del proyecto en nuestra plataforma de mensajería de equipo, Kyle estaba avanzando muy bien y empujando los límites de lo que el sistema podía soportar. Alguien publicó una captura de un panel de monitorización mostrando tráfico al 200% de la línea base. 3 personas reaccionaron con emojis de fuego. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Abrí los paneles de monitorización a los que tenía acceso. No tenía permisos para detener las pruebas de forma remota, pero podía observar. Los patrones de carga que vi me revolvieron el estómago. Estaba incrementando el tráfico en picos verticales agresivos en lugar de aumentos graduales. Estaba machacando endpoints específicos de la API sin distribuir las solicitudes entre los clústeres balanceados documentados. Estaba ignorando las fases de calentamiento que había especificado para la población de caché. Peor aún, estaba probando contra el clúster de base de datos de producción, no contra el entorno de pruebas aislado que yo había configurado específicamente para este propósito. Eso significaba que cada consulta que lanzaba consumía recursos del pool de conexiones que el tráfico real de clientes podría necesitar. Documenté todo con capturas de pantalla y marcas de tiempo. Envié otro correo a Stephanie, Harold y Caroline. Las pruebas en curso parecen violar los parámetros aprobados. Solicito detención inmediata pendiente de revisión. Adjunté un análisis de 3 páginas mostrando exactamente qué protocolos se estaban violando y cuáles serían las consecuencias probables. La respuesta de Stephanie llegó 1 hora después. Anna, estás siendo excesivamente cauta. Kyle sabe lo que hace. La demo es en 3 días. Necesitamos validar el rendimiento, no andar de puntillas. Guardé ese correo en una carpeta llamada documentación CIA. Cubre tus suposiciones o el otro acrónimo, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas. A la mañana siguiente,
miércoles, llegué a la oficina a las 7 en punto. El aparcamiento estaba casi vacío. El sistema de climatización del edificio seguía en modo nocturno, haciendo que el aire estuviera ligeramente viciado y frío. Me gustaban esas horas tempranas, menos distracciones, más tiempo para pensar. El panel de monitorización mostraba que Kyle había ejecutado pruebas hasta casi medianoche. Varias métricas eran preocupantes. Tasas de aciertos de caché por debajo del 50%, pools de conexiones de base de datos agotados varias veces, uso de memoria superando el 90% en 6 servidores de aplicación. Abrí los registros detallados. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba. Activó 3 cortacircuitos distintos, lo que significaba que el sistema había detectado fallos en cascada y había cerrado automáticamente ciertos caminos para evitar el colapso total. Esos cortacircuitos estaban pensados como salvaguardas de emergencia, no como algo que se activa durante pruebas rutinarias. Compilé un informe. Incluí gráficos que mostraban patrones de fugas de memoria que sugerían que los scripts de prueba de Kyle no cerraban correctamente las conexiones de base de datos. Destaqué las tormentas de invalidación de caché que se produjeron cuando cambió repentinamente los patrones de tráfico sin permitir que el sistema se estabilizara. Documenté los momentos en que el tiempo de respuesta pasó de 50 milisegundos a más de 3 segundos, lo que habría violado nuestro SLA de rendimiento con Hussein por un factor de 30. Lo adjunté a un correo con el asunto Evaluación crítica de riesgos violaciones de pruebas de carga. Se lo envié a Stephanie, Harold y Caroline, y añadí a Jeffrey Lang, el director de tecnología. Jeffrey rara vez se involucraba en detalles operativos. Era un pensador estratégico que pasaba la mayor parte de su tiempo con clientes e inversores. Pero se preocupaba profundamente por el cumplimiento contractual y las relaciones con clientes. Había construido esta empresa durante 15 años, desde una consultora de 6 personas hasta un proveedor de plataforma con 200 empleados. Entendía que la reputación lo era todo. Jeffrey respondió en menos de 30 minutos. Anna, hablemos. Mi despacho a las 10 de la mañana. Llevé copias impresas de todo. Extractos del manual de estándares técnicos, mis cláusulas contractuales, los datos de monitorización, el enfoque de pruebas de Kyle frente a mis especificaciones documentadas y el contrato de Hussein con las cláusulas de penalización resaltadas en tinta roja. El despacho de Jeffrey estaba en la última planta, en una esquina con vistas a la ciudad. Su escritorio era de roble, antiguo, cubierto de pilas ordenadas de papel. Prefería los documentos impresos a las pantallas. Creía que en papel se captaban mejor los detalles. Señaló la silla frente a su escritorio. Muéstrame. Coloqué los documentos en orden. Le expliqué el marco de gobernanza, cómo se creó y por qué. Le mostré las violaciones de las pruebas, traduciendo las métricas técnicas en consecuencias de negocio. Abrí el contrato de Hussein en la página 17 y leí en voz alta las cláusulas de penalización. Jeffrey escuchó sin interrumpir. Tenía poco más de 50 años, metódico y alérgico al riesgo innecesario. Cuando terminé, se recostó en su silla y miró por la ventana durante un largo momento. ¿Stephanie ha visto todo esto?, preguntó. Sí, cree que estoy siendo demasiado cauta. Asintió lentamente. Tus cláusulas contractuales son claras. El manual de estándares técnicos es política de la empresa. Si violamos nuestra propia estructura de gobernanza y algo sale mal con un cliente de este tamaño, quedamos expuestos legal y financieramente. Hizo una pausa. Voy a convocar una reunión técnica de emergencia para mañana por la mañana. Tú, Stephanie, Kyle, Harold, Caroline y yo. Determinaremos si las pruebas continúan y bajo qué condiciones. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. No triunfo, solo alivio de que el proceso funcionara como estaba previsto. Gracias, dije. No me des las gracias. Estás haciendo tu trabajo. Para eso te pagamos. Pasé el resto del miércoles preparando. Creé una presentación que recorría la metodología de pruebas que había usado Kyle, la comparaba punto por punto con las especificaciones aprobadas y proyectaba los modos de fallo probables y continuaba. Incluí detalles técnicos específicos, patrones de agotamiento de pools de hilos,
cascadas de tiempos de espera en consultas de base de datos y señales de fugas de memoria en los registros de la aplicación. También recuperé los informes del incidente de la caída de 3 años atrás, la que había llevado a la creación del marco de gobernanza en primer lugar. Los paralelismos eran innegables. Aquella caída fue causada por un desarrollador que ejecutó pruebas de rendimiento agresivas sin entender las dependencias aguas abajo. Los fallos en cascada tumbaron servicios de cara al cliente durante 4 horas. Perdimos 2 clientes y pagamos $60.000 en penalizaciones por SLA. No iba a permitir que la historia se repitiera. Ensayé la presentación 3 veces esa noche en mi apartamento, hablándole a mi gato y ajustando las diapositivas hasta que el flujo narrativo se sintió inevitable. Cada afirmación necesitaba pruebas. Cada crítica debía estar respaldada por datos. Esto no iba de personalidad ni de preferencias. Iba de realidad de ingeniería frente a pensamiento ilusorio. El jueves por la mañana llegó frío y despejado. Me vestí con cuidado. Blazer gris carbón, blusa blanca, joyería mínima, armadura profesional. La reunión estaba programada para las 9 en punto en la gran sala de conferencias de la planta ejecutiva, la de la larga mesa de caoba y las sillas de cuero. Llegué 15 minutos antes con mi portátil y el material impreso. Configuré el proyector, probé la conexión y ordené los documentos según el orden en que los presentaría. Harold Fletcher entró a continuación, llevando un café y una cartera de cuero. Tenía 63 años, retirado del trabajo a tiempo completo, pero seguía consultando 20 horas a la semana porque no podía soltarlo del todo. Anna, dijo, estrechándome la mano. Me alegra verte manteniéndote firme. Tú me enseñaste a construir estructuras que sobrevivieran a decisiones individuales, dije. Sonrió. Yo te enseñé a documentarlo todo. El resto te lo enseñaste tú sola. Caroline Hughes llegó con uno de sus asociados, un abogado joven llamado Owen Cross. Tomaron asiento al otro lado de la mesa, representación legal, haciendo sentir su presencia sin necesidad de dominar la conversación. Jeffrey Lang entró exactamente a las 9, seguido de Stephanie y Kyle. La expresión de Stephanie era tensa, controlada. Llevaba un traje azul marino y su tableta en la mano. Kyle parecía confundido por el motivo de estar allí, mirando alternativamente a Stephanie y a mí, como tratando de descifrar la dinámica de poder. Jeffrey se sentó en la cabecera. Seamos eficientes. Anna, has planteado preocupaciones sobre el enfoque de las pruebas de carga para el proyecto Hussein. Has citado violaciones de política. Stephanie, tú has indicado confianza en el enfoque actual. Estamos aquí para tomar una decisión basada en los hechos y en nuestras obligaciones contractuales. Me hizo un gesto. Anna, explícanoslo. Abrí mi presentación en la pantalla de la sala. La diapositiva de título era simple. Revisión técnica cumplimiento del protocolo de pruebas de carga Hussein. Empecé con las disposiciones del manual de estándares técnicos, leyendo en voz alta las secciones relevantes. Mostré mi anexo contractual que me designaba como revisora obligatoria para pruebas de estrés de infraestructura. Mostré la cadena de correos donde había invocado esta autoridad y la respuesta de Stephanie desestimándola como burocracia. Kyle se removió incómodo. No sabía nada de esto, murmuró. Eso es un fallo de proceso que abordaremos, dijo Jeffrey, con un tono que dejaba claro quién cargaba con la responsabilidad de ese fallo. Pasé al análisis técnico. Mostré los gráficos de monitorización, resaltando los patrones peligrosos. Expliqué por qué las pruebas con picos verticales sin fases de calentamiento adecuadas conducían a fallos en cascada en un entorno de producción. Mostré las tasas de población de caché y expliqué cómo el enfoque de Kyle garantizaba penalizaciones por arranques en frío que violarían nuestros compromisos de rendimiento. Esto es lo que ocurre, dije, avanzando a una diapositiva con una línea temporal. En el minuto 8, la tasa de aciertos de caché cae por debajo del 60% porque el sistema no ha tenido tiempo de poblar los datos de acceso frecuente. El volumen de consultas a la base de datos aumenta un 240%. En el minuto 11, los pools de conexiones se agotan. Las nuevas solicitudes empiezan a encolarse. En el minuto 13,
La profundidad de la cola supera el umbral y se activan los cortacircuitos. Comienzan los errores de cara al usuario. En el minuto 15, entramos en modo de fallo en cascada. Stephanie interrumpió. Esto es excesivamente conservador. El enfoque de Kyle es estándar en la industria para identificar puntos de ruptura. Me volví hacia ella. Es estándar para entornos de laboratorio controlados, no para sistemas que van a enfrentar tráfico real de clientes durante una demostración contractualmente vinculante. Si replicamos este patrón de pruebas durante la demo en vivo con ejecutivos de Hussein observando, incumpliremos la garantía de rendimiento en los primeros 15 minutos. Harold intervino. Anna, ¿cuál es la probabilidad de fallo si las pruebas continúan como están? Por encima del 70%, dije, y esa es una estimación conservadora. Asume que Kyle detecta las señales de alerta y afloja antes del colapso total. Por el patrón de pruebas que ha seguido hasta ahora, es más probable que interprete las primeras ralentizaciones como algo que hay que atravesar a la fuerza, en vez de verlas como advertencias. Abrí otra diapositiva mostrando las 3 activaciones de cortacircuitos del martes por la noche. Estos son apagados de emergencia automáticos. El sistema detectó condiciones de fallo y se protegió. En una demo en vivo, esto se vería como mensajes de error en pantalla delante del cliente. Jeffrey se volvió hacia Kyle. ¿Discutes este análisis? Kyle dudó. Quiero decir, estaba empujando el sistema fuerte para encontrar sus límites. Ese es el punto de las pruebas de carga, ¿no? ¿Quieres saber dónde se rompe? ¿Revisaste el manual de estándares técnicos antes de empezar? Preguntó Jeffrey. No, no sabía que existía. La mandíbula de Jeffrey se tensó. Miró a Stephanie. ¿Te aseguraste de que Kyle conociera nuestras políticas de gobernanza de pruebas antes de asignarlo a este proyecto? La seguridad de Stephanie vaciló. Confié en su criterio técnico. Tiene experiencia con sistemas de alta carga de nuestra empresa anterior. Eso no es lo que te he preguntado, dijo Jeffrey, con una voz baja pero afilada. Nuestras políticas existen por una razón. No son sugerencias. ¿Las revisaste antes de hacer esta asignación? El silencio se alargó 3 segundos. No, admitió Stephanie. Caroline Hughes se inclinó hacia adelante. Para que conste, el manual de estándares técnicos es política de la empresa desde marzo de 2022. En ese momento se distribuyó a toda la dirección de ingeniería y está disponible en el repositorio de políticas de la compañía. La violación de estos protocolos nos expone a un riesgo contractual y operativo significativo. La autoridad de revisión de Anna está documentada explícitamente y es legalmente vinculante bajo sus términos laborales, que fueron enmendados en julio de 2023 para reflejar su papel en la creación del marco de gobernanza. Deslizó un documento hacia Jeffrey. He preparado un resumen de las cláusulas contractuales relevantes y de la exposición a penalizaciones. Si seguimos con la demostración usando el enfoque de pruebas actual y se producen los fallos que Anna ha descrito, somos responsables de la penalización del hito de $200.000, y con alta probabilidad, del incumplimiento de todo el contrato. Además, si el fallo afecta a su tráfico de producción durante la ventana de migración, podríamos enfrentarnos a daños adicionales. Jeffrey estudió el documento. ¿Cuál es la exposición total? En el peor de los casos, por encima de $3 millones si contamos el valor del contrato perdido y posibles daños consecuenciales. El número quedó flotando en el aire. Jeffrey me miró. Recomendación, Anna. Detener todas las pruebas de inmediato. Yo misma diseñaré un protocolo de pruebas revisado que valide el rendimiento del sistema dentro de parámetros seguros. La metodología que usaré incluye incrementos graduados de carga con periodos de estabilización, secuencias correctas de calentamiento de caché y entornos de prueba aislados que no pongan en riesgo recursos de producción. Podemos completar una validación integral en 48 horas. La demo seguirá en fecha, pero con un enfoque que no ponga en peligro el contrato. ¿Tiempo requerido? Preguntó Jeffrey. 48 horas de pruebas. Haré que Kyle y sus asistentes ejecuten los escenarios, pero yo diseñaré los parámetros y supervisaré los resultados personalmente. ¿Stephanie? Preguntó Jeffrey.
Abrió la boca y la cerró. Su tableta quedó inmóvil delante de ella. Si esa es la decisión, la apoyaré. Lo es, dijo Jeffrey. Anna, eres la líder técnica de este proyecto. Con efecto inmediato. Kyle, la apoyará según sus indicaciones. Stephanie, hablaremos por separado de tus responsabilidades de supervisión. Harold, te agradecería apoyo consultivo para asegurar que seguimos las mejores prácticas. Caroline, por favor prepara documentación de esta decisión y su justificación. Se levantó, señalando el final de la reunión. Tenemos un contrato importante en juego. Vamos a respetar nuestros procesos de gobernanza y a entregar lo que prometimos. Reunión cerrada. La sala se vació rápido. Kyle se acercó a mí con cautela. Lo siento. De verdad no sabía nada de las políticas. Te creo, dije, pero por eso hay que seguirlas. El pensamiento sistémico no va de confiar en el juicio individual. Va de crear estructuras que funcionen independientemente de quien las ejecute. Asintió. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo supiste que fallaría en el minuto 15? Porque ya lo he visto fallar antes. Sistema distinto, mismo patrón. La experiencia no va de ser más listo. Va de haber cometido ya los errores o de haber visto a otra persona cometerlos. Pasé los 2 días siguientes, reconstruyendo el plan de pruebas desde cero. Empecé creando un entorno de pruebas aislado que reflejaba producción, pero usando instancias separadas de base de datos y servidores de aplicación. Sin riesgo de impactar el tráfico real de clientes. Luego diseñé el perfil de carga. En lugar de los picos verticales agresivos de Kyle, usé un enfoque gradual. Empezar en el 20% de la carga máxima esperada y mantener 15 minutos. Monitorizar todas las métricas, tiempos de respuesta, tasas de aciertos de caché, patrones de consultas a base de datos, uso de memoria, uso de CPU, rendimiento de red. Solo cuando todo se estabilizara en niveles saludables aumentaría la carga otro 5%. Kyle asistió en silencio esta vez. Observó cómo trabajaba, hizo buenas preguntas y admitió que nunca había visto abordar las pruebas de carga con este nivel de cuidado metódico. En mi última empresa, simplemente lanzábamos tráfico a los sistemas hasta que se caían, y luego arreglábamos lo que se rompía. Eso funciona hasta que lo haces delante de un cliente que está a punto de darte $8 millones, dije. Entonces se convierte en una experiencia de aprendizaje carísima. Ejecutamos el escenario de forma sistemática. 20% de carga, 15 minutos de estabilización, 25%, otros 15 minutos. En cada nivel, revisaba la población de caché, verificaba que los pools de conexiones de base de datos se reciclaran correctamente, confirmaba que la memoria no estuviera fugándose. Para el viernes por la tarde, habíamos llegado al 100% de la carga máxima proyectada. Todas las métricas estaban en verde. Los tiempos de respuesta promediaban 47 milisegundos. Las tasas de acierto de caché se mantenían estables en 94%. El sistema zumbaba. Ahora vamos al 150%, dije. Esto es lo que exige el contrato. Rendimiento sostenido al 50% por encima de la carga máxima. Kyle se veía nervioso. ¿Y si algo se rompe? Entonces lo descubrimos ahora, en un entorno controlado y con tiempo para arreglarlo. Ese es el punto. Aumenté la carga gradualmente. 110%. 120. 130. En cada paso, observé las métricas como un cirujano vigilando signos vitales. Al 140% vi la primera señal de advertencia. La tasa de aciertos de caché bajó al 88%. No era crítico, pero estaba descendiendo. Mantuve la carga estable y miré. Tras 8 minutos, la tasa se estabilizó en 86%. El sistema se estaba adaptando, reasignando memoria, optimizando rutas de consultas. Subí al 150%. Los tiempos de respuesta subieron ligeramente de 47 milisegundos a 63. Aún muy por debajo de nuestro compromiso de SLA de 200 milisegundos. Los pools de conexiones de base de datos mostraban mayor utilización, pero no se agotaban.
Los cortacircuitos permanecieron inactivos. Mantuve la carga durante 30 minutos. Monitorizando, observando, buscando cualquier señal de degradación. No se rompió nada. Para el sábado por la tarde, habíamos validado el sistema hasta el 170% de la carga máxima proyectada con 0 fallos. Todas las métricas estaban en verde. La infraestructura funcionaba exactamente como la había diseñado. Documenté todo en un informe final de pruebas. Metodologías usadas, perfiles de carga probados, métricas de rendimiento alcanzadas, niveles de confianza para la demostración. Kyle lo leyó. Esto es increíble. El sistema lo absorbe todo. El sistema hace lo que fue diseñado para hacer, dije. Eso no es increíble. Eso es ingeniería. El lunes por la mañana, los ejecutivos de Hussein Industries llegaron para la demostración. Eran 5, Frank Osborne, su director de tecnología, 2 ingenieros senior y 2 ejecutivos de su división de operaciones. Jeffrey, Stephanie y nuestro equipo de ventas los guiaron a la sala de observación junto a nuestro centro de operaciones. Yo me senté en la consola principal de ingeniería, con Kyle a mi lado. La sala de observación tenía un gran ventanal hacia nuestro espacio de trabajo y monitores que mostraban los mismos paneles que yo estaba mirando. Jeffrey hizo presentaciones breves y luego me cedió la palabra. Les expliqué lo que estaban a punto de ver. Simularemos su carga de tráfico proyectada de Black Friday, que representa su periodo de mayor demanda sostenida. La prueba correrá durante 30 minutos al 150% de ese pico. Verán métricas en tiempo real de tiempos de respuesta, tasas de error y utilización de recursos del sistema. Frank Osborne asintió. ¿Y si algo falla? Entonces verán exactamente cómo el sistema se degrada y se recupera. Nuestra arquitectura incluye múltiples capas de redundancia y mecanismos automáticos de conmutación por error. Pero según nuestras pruebas, no anticipamos fallos a este nivel de carga. Inicié la secuencia de prueba. El tráfico empezó a fluir hacia el sistema. El panel de monitorización mostró cómo la carga subía. 10.000 solicitudes por segundo, 15.000, 20.000. Números que una semana antes habrían aterrorizado a Kyle ahora eran métricas esperadas. Los tiempos de respuesta se mantuvieron estables, 52 milisegundos de media. Las consultas a base de datos se ejecutaban limpias, los pools de conexiones ciclando con suavidad, la tasa de aciertos de caché asentándose en 91%. El uso de memoria subió al 73% y luego se estabilizó. Los ingenieros de Hussein observaban las métricas y de vez en cuando hacían preguntas sobre detalles específicos de implementación. Respondí cada una con precisión, explicando la estrategia de caché, el enfoque de fragmentación de base de datos, los umbrales de los cortacircuitos. A los 15 minutos, seguíamos en verde en todas las métricas. 20 minutos, todavía en verde. A los 25 minutos, uno de los ingenieros de Hussein señaló un pequeño pico en los tiempos de respuesta. ¿Qué fue eso? Abrí los registros detallados. Evento de recolección de basura en el servidor de aplicación 3. El sistema redistribuyó automáticamente el tráfico a los otros servidores mientras se limpiaba la memoria. Impacto total. Los tiempos de respuesta subieron de 52 a 71 milisegundos durante 18 segundos. Muy dentro de parámetros aceptables, asintió, impresionado. A los 30 minutos, terminé la prueba. Eso concluye la demostración. Como pueden ver, el sistema manejó un 50% por encima de su carga máxima proyectada sin degradación en la calidad del servicio. Frank Osborne miró a Jeffrey. Esto es exactamente lo que necesitamos. Estable, predecible, resiliente. Uno de los ejecutivos de operaciones preguntó, ¿qué pasa si la carga sube aún más? Digamos que tenemos un evento viral de marketing inesperado. Abrí otro panel. Tenemos políticas de escalado automático que se activan al 85% de carga sostenida. Servidores de aplicación adicionales se levantan en 90 segundos. Hemos probado capacidad de ráfaga hasta el 200% de la línea base, aunque a ese nivel empiezas a ver los tiempos de respuesta subir hacia 150 milisegundos. Sigue dentro del SLA,
señaló Frank. Correcto. La reunión continuó otros 20 minutos, cubriendo estrategias de redundancia, protocolos de recuperación ante desastres y capacidades de monitorización. Cada pregunta recibió una respuesta detallada y documentada. El contrato se firmó esa misma tarde en el despacho de Jeffrey. $8 millones durante 3 años, con opciones de expansión. Cuando los ejecutivos de Hussein salieron del edificio, Jeffrey me apartó. Bien ejecutado. El sistema ya estaba bien diseñado, dije. Solo necesitábamos validarlo correctamente. El sistema estaba bien diseñado porque tú lo diseñaste, dijo. No infravalores tu trabajo. El miércoles por la mañana, Stephanie apareció en mi mesa. Parecía que no había dormido bien. Ojeras bajo los ojos, el pelo menos cuidado de lo habitual. Anna, te debo un reconocimiento. Tenías razón con el enfoque de pruebas. Debí revisar la documentación de gobernanza antes de hacer asignaciones. La miré a los ojos. La documentación existe por una razón. La construimos después de lecciones dolorosas. Asintió. Jeffrey y yo tuvimos una conversación larga. A partir de ahora, todos los proyectos de infraestructura pasarán por ti para validación técnica antes de ejecutarse. Eso ya es la política, dije. Solo tenemos que seguirla. Se fue sin decir nada más. 2 semanas después, supe por Harold que a Stephanie la habían puesto en un plan de mejora del rendimiento. El plan le exigía completar formación integral sobre el marco de gobernanza técnica de TechPerfect, hacer acompañamiento con Harold durante 30 días para aprender prácticas de liderazgo operativo y demostrar comprensión de los protocolos de gestión de riesgos de la empresa antes de que se le permitiera volver a hacer asignaciones de proyecto de forma autónoma. Kyle, en su mérito, pidió ser reasignado a mi equipo de forma permanente. Quiero aprender a construir sistemas de la manera correcta, me dijo. No solo sistemas rápidos, sino fiables. Aprobé el traslado. Tenía talento y, más importante, demostró capacidad de aprender de los errores. Eso contaba más que la habilidad técnica en bruto. En los meses siguientes, trabajé con él en diseño correcto de sistemas. Construimos marcos de pruebas juntos. Le mostré cómo leer métricas de rendimiento, no solo para el estado actual, sino para análisis de tendencias. Le enseñé que el objetivo no era construir sistemas que soportaran la carga esperada, sino sistemas que se degradaran con elegancia bajo condiciones inesperadas. Resultó ser un excelente alumno cuando alguien le dio una estructura real para aprender. El proyecto Hussein salió en vivo en fecha a mediados de noviembre. Su tráfico de Black Friday alcanzó exactamente los niveles que habíamos proyectado. La plataforma lo manejó sin incidentes. El tiempo de respuesta se mantuvo por debajo de 70 milisegundos incluso en horas pico. 0 caídas, 0 errores de cara al cliente. Su equipo ejecutivo envió una carta formal de reconocimiento a Jeffrey, elogiando específicamente la fiabilidad de la infraestructura y la calidad del liderazgo técnico que habían observado durante el proceso de evaluación. Enmarqué esa carta y la colgué en mi cubículo, justo al lado de mi copia impresa del manual de estándares técnicos. 6 meses después del incidente, Stephanie dejó TechPerfect para aceptar un puesto en una empresa más pequeña como vicepresidenta de ingeniería. Su salida se anunció como una decisión mutua para buscar nuevas oportunidades que se alinearan mejor con su estilo de liderazgo. Jeffrey me ascendió a arquitecta principal de sistemas y me dio autoridad formal sobre todas las decisiones de infraestructura en las divisiones de ingeniería. El ascenso vino con un aumento salarial y una nueva cláusula en mi contrato que protegía explícitamente mi autoridad técnica de ser anulada por liderazgo operativo. Jeffrey quería asegurarse de que lo que pasó con Stephanie no pudiera volver a pasar. Sigo trabajando en la misma mesa. Sigo escribiendo documentación que la mayoría no lee hasta que la necesita. Sigo asistiendo a reuniones donde voces más altas intentan imponerse sobre la planificación cuidadosa con plazos agresivos y promesas de moverse rápido. Pero ahora, cuando alguien sugiere recortar esquinas o ignorar protocolos establecidos, abro los marcos que construimos. Cito las secciones. Referencio los contratos. Les muestro lo que pasa cuando confundes temeridad con audacia. Y también les cuento lo de la demostración de Hussein,
Como las pruebas correctas y la validación metódica nos ganaron un contrato de $8 millones, como seguir procesos aburridos y poco glamorosos fue lo que entregó el resultado espectacular que el recorte agresivo de esquinas jamás habría podido lograr.